Vamos a dar comienzo a esta charla coloquio y yo brevemente voy a hacer una pequeña introducción para que el ponente pueda disertar durante un tiempo una explicación de lo que significa el recorte de las pensiones que nos quiere plantear o que ya prácticamente está el anteproyecto aprobado por parte del Gobierno del Partido Popular, pero que no hay que olvidar que es una política que sigue digamos, en la estela de las políticas que se han hecho anteriormente también por el Partido Socialista con el endurecimiento para tener derecho a la pensión. ¿Qué? No sé si se escucha bien. Y decía que lo que se está haciendo en este momento es un ataque frontal contra los derechos de la gente, sobre todo de los trabajadores, de las personas más humildes. En este caso de los pensionistas que no tienen muchos recursos, o sea, que prácticamente son los que menos recursos tienen, que solo sea su pensión. Es decir, de esa fiesta que se montaron algunos, de la que está saliendo cada vez más gente, el porcentaje de ricos cada vez más elevado, pero esa fiesta pues la estamos pagando la gente humilde, la gente trabajadora, reduciendo los derechos, recortando la educación, recortando la sanidad, recortando los sistemas de salud, recortando la ley de dependencia y, en definitiva, nos están ubicando en una situación en la que se hace el sentido inverso a lo que por ley natural siempre ha sido, ¿no? Que las generaciones que viven durante un tiempo siempre han avanzado socialmente, económicamente, han avanzado a las que le han precedido. O sea, nuestros abuelos vivieron peor que nosotros, nuestros padres también, nosotros hemos vivido un poco mejor y ahora nos damos cuenta como nuestros hijos y nuestros nietos, y es una realidad, es una amenaza evidente, van a vivir, si no se remedia, si no hay capacidad de lucha, si no hay capacidad de reacción por parte de la mayoría, de la inmensa mayoría, van a vivir, por desgracia, peor que nosotros. O sea, van a hacer el camino inverso al que se ha hecho hasta ahora. Y para eso, para dar una explicación concretamente de lo que sería, digamos, la culminación en este momento de lo que son los recortes que se le hacen a las clases más desfavorecidas, sobre todo a los pensionistas que están toda su vida trabajando para poder disfrutar durante la última etapa de su vida, que normalmente no suele ser muy larga, y además con una calidad de vida tampoco muy en condiciones, no es lo mismo, no es la misma edad, no es el mismo tiempo. Para explicar eso, esta noche, desde Izquierda Unida en Totana, hemos organizado la charla y el ponente pues es un ponente que tiene bastante conocimiento, conoce perfectamente la materia, porque precisamente es la persona que lleva todos estos temas en el Congreso de los Diputados en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Izquierda Plural. Se trata del diputado por Valencia, que también se hace cargo un poco de la región de Murcia, porque como sabéis, todavía en Murcia, en la región de Murcia, no tenemos diputados, aunque pensamos que pronto sí vamos a tener representación en el Congreso de los Diputados por Murcia de Izquierda Unida. Se trata, digo, en este caso, de Ricardo Sisto, que es una persona, es un historiador y además es un diputado que está brillando, en este caso, en defensa de los intereses de los valencianos, de los murcianos y sobre todo en defensa de los intereses de nuestra clase, de la clase trabajadora, de la gente de la izquierda, que es lo que realmente, en definitiva, en este momento nos interesa, porque somos la mayoría, ante los intereses de unos pocos o los intereses de alguien que no está elegido por los ciudadanos, como puede ser la Troika o puede ser la gran banca internacional, que son los que de alguna forma deciden, no decide Rajoy, no decide el Parlamento elegido por el pueblo, son los que deciden que nos tienen que recortar para que nosotros paguemos las consecuencias de la fiesta de la banca, de los grandes derroches, de las grandes especulaciones que se han hecho en este país en esos años que parecía que íbamos a estar por encima de cualquier país de Europa. Sin más, le doy la palabra a Ricardo Sisto y después de su exposición vamos a hacer un coloquio. Intentaremos que sea lo más ágil posible para no alargar mucho y que se clarifiquen, se queden lo más claras posible las cuestiones en las que pueda quedar alguna duda después de su explicación. Sin más, le doy la palabra y le cedo el sitio a Ricardo Sisto para que inicie la charla. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias sobre todo por la presentación, pero bueno, se hace lo que se puede.
Yo me daría por satisfecho hoy si me voy de aquí y quedan claras 3 o 4 ideas, que es el objetivo que traigo. Y os lo digo cuáles son las 3 o 4 ideas que quiero que queden claras. Y es que frente al engaño que nos están haciendo creer de que el sistema de pensiones público no es sostenible o corre peligro o hay que modificarlo necesariamente porque si no, no se van a poder atender las obligaciones de las pensiones, pues todo eso es falso. El sistema público de pensiones es perfectamente sostenible, ha sido perfectamente sostenible durante muchos años y seguirá siendo perfectamente sostenible durante muchos años. Y si se han hecho reformas, si se están haciendo reformas, y seguramente querrán seguir imponiéndonos reformas, no es porque el sistema corra ningún peligro, sino porque hay otros intereses por en medio, otros intereses más o menos inconfesables. Y empiezo explicando por qué se cobran pensiones. No es algo graciable que ningún gobernante de España históricamente haya dicho voy a dar la gracia a los españoles de que cobren pensiones o dejen de cobrar. Es la Constitución española en su artículo 50 la que dice que los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. El artículo 50 de la Constitución es el que nos garantiza a todos los españoles que cuando lleguemos a la tercera edad tenemos que tener pensiones suficientes y adecuadas. Y a partir de ahí las leyes se interpretan. Cuando se llega a la tercera edad, qué son pensiones suficientes, qué es la actualización. Y esta última reforma pues tira por el tema de la actualización. A mediados de los años 90, el tema de las pensiones era un arma arrojadiza entre los dos principales partidos, entre el Partido Socialista y el Partido Popular. El Partido Socialista acusaba al Partido Popular de que si gobernaban no pagarían las pensiones o no respetarían a los pensionistas. El Partido Popular decía al Partido Socialista que engañaba a la gente utilizando ese tipo de argumentaciones y demás. Bueno, finalmente, las fuerzas políticas representadas en el Congreso de los Diputados, después de una proposición no de ley que presenta Convergencia y tal, pues llegan a un acuerdo, a un gran acuerdo, que se llamaba el Pacto de Toledo. Lo conocéis todos, lo habéis oído nombrar muchas veces. El Pacto de Toledo básicamente establecía algunas consideraciones. Una, que es la que ataca ahora la última reforma del gobierno de Rajoy, era que las pensiones, para que no hubiese guerra entre unos y otros de no le vais a pagar, tal, las pensiones se actualizarían todos los años respecto al IPC. Y todos lo sabéis, las pensiones iban actualizando conforme al IPC y además se hacía una paga en enero de corrección del desvío del IPC respecto a la previsión del gobierno y demás. Eso ha sido por el Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo también establecía, son cosas complicadas, luego en el coloquio si alguien tiene alguna duda se puede explicar, que el objetivo último de la Seguridad Social era que todas las pensiones contributivas, es decir, las pensiones que se pagaban porque durante la vida laboral se había contribuido, es decir, se había estado cotizando durante los años necesarios y por lo tanto se tenía derecho a percibir una jubilación, una prestación por jubilación, que esas se pagarían de las propias cotizaciones de los trabajadores. Y que el resto de prestaciones, otras de viudedad, compensaciones a mínimos, las pensiones no contributivas, sobre todo esas mínimas cantidades que se dan a la gente de más de 65 años que ya no está en edad de trabajar, pero que no ha cotizado y no tiene otros ingresos y hay que darle algo para que sobreviva, las pensiones no contributivas, porque lo dice el artículo 50 de la Constitución, que esas se pagasen de los impuestos generales del Estado, no de las contribuciones a la Seguridad Social que hacen empresarios y trabajadores. Y eso se hace así por un concepto básico. El dinero que pagan los trabajadores a la Seguridad Social es salario nuestro, de cada trabajador, que lo entregamos a la caja de la Seguridad Social para pagar esas pensiones. El dinero que pagan los empresarios a la Seguridad Social, las cotizaciones de la parte empresarial a la Seguridad Social, no es dinero de los empresarios, es salario nuestro. Ese concepto me gustaría que quedase claro. No nos regalan nada. Es un dinero, es un coste salarial que si no lo pagasen los empresarios directamente por obligación legal al Estado para pagar las pensiones, nos lo deberían pagar a cada trabajador. Ese esfuerzo que hacemos los trabajadores, no los empresarios. Aquí nadie nos regala nada,
Eso es masa salarial, forma parte de nuestro salario, es salario diferido, es como las pagas. Las pagas no son regalos que te hace el empresario porque tú trabajes, es una parte de tu salario que se acumula en un momento determinado del año. Esa serie de derechos que se han ganado porque los trabajadores han sido capaces de organizarse, fundamentalmente en sindicatos, y han sido capaces de plantar cara al capital, indicar sus derechos y llegar a unos niveles de bienestar que en este país han conocido las generaciones que han vivido hasta ahora, o de medio estar, tampoco vamos a decir que hemos tenido unos niveles como se tienen en el norte de Europa, pero han tenido unos ciertos niveles, ahora se ponen en cuestión sistemáticamente por todos los gobiernos. Y yo quiero recordar que esta reforma de pensiones que hace este gobierno y que va a implementar este gobierno de cara al año que viene y que condena a los jubilados a que no van a poder actualizar sus pensiones en función del IPC, sino que van a sufrir un recorte en el año que viene, en el otro y en el otro, sistemáticamente porque se cambia el cálculo de la forma de calcular la actualización de las pensiones y se rompe el Pacto de Toledo que había estado vigente hasta ahora. Eso lo hace el gobierno, justificándolo, diciendo que el sistema no es sostenible y confesando que lo hace para ahorrar 32.000 y pico millones de euros en los próximos años. Como los números, sobre todo cuando son tan grandes, son complicados, pues para que os hagáis una idea, el Estado al año se gasta 30 y tantos mil millones, unos 36.000 millones, en pagar las prestaciones por desempleo, lo que cuestan todas las prestaciones por desempleo de todos los parados de España. También son 30 y pico mil millones lo que paga en intereses y amortización del capital de ese año, pero sobre todo en interés de la deuda de cada año el Estado español. Es el cálculo de lo que pagaremos en intereses de la deuda pública para el año que viene. Es decir, es una cantidad enorme de dinero, enorme, equivalente a eso, a todas las prestaciones por desempleo prácticamente, equivalente a un poquito menos de lo que pagamos al año en intereses de la deuda y lo que más nos ha preocupado a nosotros, una cantidad terriblemente parecida al dinero que ha dicho el Estado que no van a poder devolver los bancos del dinero que se les ha prestado para salvarlos. Y esa nos tememos que es la verdadera razón que, impuesta por la Troika, impuesta por Alemania y por los bancos alemanes, se le ha hecho al Estado español, al gobierno español, para tocar y recortar las pensiones en los próximos años. El gobierno ha dicho que unos 36.000 millones de los 140.000 aproximadamente que se le han dado a la banca mediante préstamos, avales, ayudas a fondo perdido y demás para que no quiebre por la especulación enorme que han hecho unos cuantos, no la mayoría de la población, sino unos cuantos. El Estado ya está diciendo que hay unos 36.000 millones que la banca no podrá devolver, es decir, que son a fondo perdido. Hay que recuperarlos de algún lado. Pues ya sabéis de dónde se plantean recuperarlo. Tocándole las pensiones a los jubilados. A los de ahora y a los de los próximos años. Lo que pasa es que el cálculo del gobierno tiene un truco, está calculado sobre un incremento medio de la economía durante los próximos 20 años del 1%, y bueno, nadie sabe cuánto va a crecer la economía en los próximos años en España, ni el gobierno ni nadie, pero la previsión que hay es que no crezca mucho en los próximos años inmediatos. Estamos en una situación de crisis y nadie ve por ningún lado, solamente Mariano Rajoy y el señor Montoro ven luces al final del túnel, y ya veis el señor Montoro la capacidad que tiene de apreciar las cosas, que el miércoles en el Congreso nos decía que los salarios en España no están bajando. No sé qué capacidad tiene este hombre de ver. Algunos le gritábamos desde el escaño, pues váyase usted a la escuela a aprender, que parece que todavía no tiene las cosas claras. Nosotros creemos de verdad que este recorte no va a suponer solamente 32.000 millones en los próximos años, va a suponer prácticamente el doble, porque el cálculo de crecimiento de la economía en un promedio de 20 años es del 2% y no del 1%, que es sobre lo que ha calculado el gobierno. No quiero marearos con muchas cifras, pero para que os hagáis una idea, nosotros pensamos que el ahorro que se va a producir por parte del Estado, bueno, el ahorro, no es ahorro, es el robo a los trabajadores jubilados que se va a producir durante los próximos años es del doble de lo que está calculando el gobierno, de prácticamente cerca de 70.000 millones de euros en los próximos años. Algo absolutamente injustificable. Injustificable. No hay nada que lo pueda justificar. Sobre todo porque esta reforma no es nueva. Es que el gobierno anterior, el del señor Zapatero, que lo hizo tan mal, y que todos los pecados del señor Rajoy es que el gobierno anterior lo hizo tan mal, ya hizo su propia reforma. ¿Nos acordamos todos de que hizo su propia reforma? ¿Nos acordamos todos de que elevó la edad de jubilación?
Nos acordamos todos de que alargó el periodo de cotización mínimo. Nos acordamos todos de que endureció las condiciones para tener derecho al 100% de pensión y a que algunos nos tendremos que jubilar, los que estamos ahora en edad laboral, a los 67 y ya no a los 65. Y eso ya se hizo porque el sistema no era sostenible. Y ya se hizo esa reforma. Entonces, ¿aquí qué pasa? ¿Que el sistema es sistemáticamente insostenible? Eso es manifiestamente falso, mentira. Si se cumpliesen las condiciones del Pacto de Toledo, y es que las pensiones contributivas, las de los trabajadores que han cotizado a la Seguridad Social, se pagan con las cotizaciones de los trabajadores actuales, este año de crisis, después de 6 millones de parados, después de 6 años de crisis y después de la situación que hay, la Caja de la Seguridad Social tendría un superávit de 7.000 millones de euros. Tendría superávit, igual que lo ha venido teniendo todos los años de crisis hasta ahora. Lo que ocurre es que las condiciones del Pacto de Toledo no se cumplen. Y hay todavía pensiones no contributivas que deberían estar pagándose de los presupuestos generales del Estado, que se siguen pagando con las cotizaciones de los trabajadores. Y claro, así sí que las cuentas le salen al gobierno para justificar que este año que viene va a tener que meter la mano en la caja de las pensiones para sacar 7.000 millones de euros. Esos mismos que habría de superávit los genera de déficit y los saca de la caja de las pensiones. La caja de las pensiones es algo que se ha generado después de lo del Pacto de Toledo, cuando se separaron las fuentes de financiación de cómo se tenían que pagar los gastos sociales de este país, porque hasta esa época la sanidad, todas las pensiones de todo tipo y hasta una parte de los gastos generales del Estado se pagaban con las cotizaciones de los trabajadores a la Seguridad Social. La sanidad entera se pagaba con las cotizaciones a la Seguridad Social. Y eso se consiguió que se pagase en base a los impuestos generales. ¿Por qué? Porque de la sanidad no disfrutamos solo los trabajadores, de la sanidad disfruta todo el país. Y ole que disfrute todo el país, que estamos en contra de que ahora venga este gobierno y esta ministra de Sanidad y diga pues que primero los inmigrantes ahora no pueden cobrar o sea, no pueden tener derecho a la sanidad si no están legales. Luego el repago de los medicamentos. Ahora ya es que si los crónicos de los hospitales que tienen que recibir medicamentos, resulta que tienen que pagar una parte de eso. Estamos en un nivel absolutamente tremendo. Pues hasta hace unos años, hasta el Pacto de Toledo, toda la seguridad social la pagaban los trabajadores. Ahora, afortunadamente, se paga en casi buena parte de los impuestos generales que pagan todos, los trabajadores y los empresarios. Y sobre lo que pagan unos, pagan otros, y los salarios y demás, hay todo otro tema que nos daría para hacer otro acto otro día, pero no quiero entrar ahí. Quiero ir a lo que quiero que quede absolutamente claro. Y lo que quiero que quede claro es que desde los años 90 se están haciendo estudios por parte de pretendidos comités de sabios, como este último comité de sabios que dice que la seguridad social no es sostenible en los próximos años. Y esos estudios desde los años 90 llevan diciendo que el sistema de pensiones quebraba en el año 2000, que quebraba en el 2005, que quebraba en el 2010. Estamos en el 2013 y el sistema no ha quebrado. Sigue teniendo la caja llena y puede seguir tirando mano. A pesar de 6 millones de parados y 6 años de crisis, puede seguir tirando adelante y pagando las pensiones. Pero entonces, ¿por qué dicen esto? Pues porque ha habido un interés determinado por parte de la banca, fundamentalmente del sector financiero, que está deseoso de hincarle el diente a los ahorros de los trabajadores, de ofrecer planes privados de pensiones. Y por eso intentan explicar que el sistema público de pensiones va a fracasar, no puede ser, y hay que suscribir planes privados de pensiones. ¿Sabéis lo que ha pasado con los planes privados de pensiones, ¿no? En los últimos años de la crisis? Se los ha merendado la crisis directamente. Se los ha merendado. Y los planes de pensiones privados existen porque hay bonificaciones fiscales. Es decir, porque el dinero que metes ahí no paga impuestos, te desgrava. Si no existiesen esas bonificaciones fiscales, si fuese un simple sistema de capitalización, ningún fondo de pensiones privado sería rentable. Lo que pasa es que para la banca, para el sector financiero, es un pastel enorme y muy goloso. Es muy goloso que todos los trabajadores, por miedo a, todos los meses coticen con un poquito e ingresen un poquito en una cuenta de estas de jubilación, porque es un dinero que van a tener cautivo durante un montón de años, sobre el cual van a cobrar una serie de cánones y gabelas obligatorias durante un montón de años y que les va a reportar un montón de beneficio y del cual no tienen que dar cuentas a nadie de cómo lo gestionan.
Son esos fondos los que están moviéndose en la economía globalizada, en las inversiones financieras fantasmas que se cambian de un lado al otro del planeta y que utilizan algunos para especular durante años contra monedas, contra países, contra economías, para comprar o vender deuda pública de un país o de otro. Muchos de esos son planes de pensiones. La Caja de las Pensiones de España es uno de esos planes de pensiones, que es el gobierno de España el que decide en qué se gasta. Buena parte de esa Caja de las Pensiones de España ha estado invertida en deuda de diferentes países, en deuda pública, alemana, francesa, italiana. Cuando la crisis cuando la crisis estaba tan mal el año pasado y nadie compraba la deuda española, buena parte del dinero de la Caja de las Pensiones que ha servido a España para estar invertido en otros países, se vendió esa deuda pública de otros países y se compró deuda pública española. Ese es el juego que hace mucho sector financiero con los fondos privados de pensiones. Esta crisis se ha llevado por delante muchísimos fondos de pensiones privados, muchísimos. Inversiones de trabajadores en bancos durante años, estando ahí guardando dinero para la jubilación, han desaparecido, se han volatilizado con esta crisis. Pero de verdad, la única forma segura de que todos los trabajadores de un país cobremos pensión cuando lleguemos a los 65 años, para nosotros, para Izquierda Unida, a los 60 debería ser la jubilación, es el sistema público de pensiones. El peor de los cálculos que hay es que el peor momento llegará en el año 2050, cuando los que nacimos en la década de los 60, el baby boom, cuando España iba fenomenal, se recuperaba por fin de la peor parte de la dictadura franquista y en los 60 se creció y nacimos un porrón de gente, y lo sabéis, lleguemos a estar en el punto álgido, ¿no? En el punto ya de jubilación y de máxima edad que podamos alcanzar, calculando en el 2050 pues que tengamos 80, casi 90 años algunos. Cuestión que es muy de dudar, porque la longevidad ahora mismo en España está bajando. Es decir, sabéis que la edad media de vida en España ha ido creciendo durante los últimos años, pero ahora, fruto de los recortes, fruto de la desesperación, de la crisis, del paro, de que no hay para las mismas alegrías que había en otros momentos, y ahora la gente pues se tiene que alimentar hasta como se tiene que alimentar y pagarse la medicación y demás, la media de vida, de duración de la vida, está descendiendo. Pero la peor de las previsiones es que en el año 2050 tengamos que dedicar un 14% del Producto Interior Bruto a pagar las pensiones. Ahora mismo estamos pagando el 10%. El 14%, que es el peor de los escenarios posibles, con todos los españoles que hemos nacido en el momento de tal, jubilados, y el 14% es lo que están pagando en Francia, lo que están pagando en Italia, lo que se paga, menos de lo que se paga en Alemania. Es decir, en el peor de los momentos posibles estaríamos como los países de nuestro entorno están ahora. Nosotros estamos muy por debajo de eso. Las pensiones se podrán pagar, se han podido pagar, porque cuando faltan trabajadores, basta con abrir la frontera, aunque no hayan nacido españolitos, basta con abrir la frontera para que vengan de fuera a trabajar. La clave para poder pagarse las pensiones es sencillamente que haya trabajo, que la economía se mueva, que la economía funcione. Pero esa no es la voluntad de este gobierno. Este gobierno no está orientando su política económica a que la economía vuelva a funcionar, a que la cosa se vuelva a mover, sino que está orientando su economía a lo que pactaron el Partido Popular y el Partido Socialista en el verano del año 2011, que fue la obligación del Estado, por encima de todo, mediante la reforma del artículo 135 de la Constitución, de pagar la deuda pública antes y primero que nada, cargándose lo que decía el artículo 50 de la Constitución. Termino por donde empecé. Esto que decía el artículo 50, los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad, se lo han cargado los dos principales partidos de este país, los que deben ser el soporte fundamental de la Constitución, cuando reformaron el artículo 135 y establecieron que por encima de esto y por encima de cualquier otra obligación del Estado está el pago de la deuda pública y el pago de la deuda a los bancos alemanes o a los bancos españoles, que es a los que el Banco Central Europeo, en este endiablado sistema financiero en el que estamos, les presta al 1% o al 0,75% para que ellos acaben comprando la deuda española al 5%.
y acabemos teniendo que pagar cada año 30 y pico mil millones de euros en devolución de la deuda. Por eso quiero que os quede claro, el único sistema de pensiones que resistirá todos los embates del tiempo y de la economía es el sistema público de pensiones, un sistema que es perfectamente sostenible para pagar las pensiones contributivas con las contribuciones de los trabajadores y pagando el resto de cuestiones de donde se tienen que pagar, que es de los impuestos. Y en el peor de los casos, que en un año, después de 6 años de crisis, y después de 6 millones de parados, faltase algo de dinero, para eso está la caja de la Seguridad Social. Y si faltase algo más de dinero, también se podría tirar mano de los propios impuestos, porque a través de los impuestos es el mecanismo básico para que los que más tienen, que tienen mucho más, y os recuerdo que ayer o antes de ayer salía la noticia de que ha crecido el número de millonarios en España, hay más millonarios en España, mientras que ayer o antes de ayer también salía el informe de Cáritas de cómo ha crecido la pobreza en España y de todos los millones de personas que están viviendo en la extrema pobreza. Eso se corrige mediante los impuestos, cobrando mucho más a los que más tienen y repartiendo a los que menos tienen. Y por eso, si hiciese falta en algún momento, aún tenemos esa vía para cubrir el poquillo que hiciese falta. Así que el sistema público de pensiones es perfectamente sostenible, perfectamente viable, es el único que tiene futuro y es el único que nos puede garantizar en el futuro recibir nuestras pensiones y mantener una vejez en dignidad, que es el pacto constitucional que nosotros desde Izquierda Unida exigimos que se mantenga. Y muchas gracias y estoy a vuestra disposición para las preguntas que consideréis. Bueno, como considerábamos que lo importante era las preguntas, las dudas, por eso lo ha hecho tan resumido Ricardo. A partir de ahora abrimos un turno de palabras. Por favor, vamos a hacer para que podamos para que pueda contestar a todas y podamos ser ágiles. No nos enrollemos mucho, porque si no será un problema. Por aquí tiene la palabra Pedro. ¿Más palabras? ¿Alguna palabra más? ¿Para qué me había hecho caso? ¿Alfonso? Bien, pues iniciamos. Si en algún momento alguien quiere, solamente tiene que levantar la mano, ¿eh? Hay 3 palabras solicitadas. Hola Ricardo, buenas noches. Gracias por la aclaración que has hecho sobre el tema de la pensión. Me gustaría hacerte 2 preguntas. La primera, el anteproyecto de ley que hay aprobado sobre las pensiones, ¿se va a convertir en una ley orgánica, en un decreto ley? ¿En qué se va a convertir? Y segunda pregunta, en el caso de que fuera una ley orgánica, pues sería recurrible ante el Tribunal Constitucional. Vamos a ver, el artículo 50 de la Constitución que tú has leído ahí está dentro del título primero de la Constitución, de derechos y libertades de los ciudadanos. Ese artículo no se puede tocar, salvo que sea por una ley orgánica. Además lleva un procedimiento, como tú sabes, muy engorroso, de mayoría y tal, ¿no? Entonces, lo que quiero saber es si al tocar ese artículo, Izquierda Unida va a ser capaz de reclamar ante el Tribunal Constitucional la modificación de ese artículo. Han nombrado el artículo 135, el artículo 135 de la Constitución que se antepone, el artículo 135 que se antepone al artículo 50 no tiene la misma categoría constitucional que el 50. Por eso es extraño ya que desde el principio un artículo que es inferior o tiene inferior tratamiento en la Constitución haya desplazado al artículo 50. Hay derechos en la Constitución, como el derecho a, pues no sé, a la vivienda, por ejemplo, que son derechos sociales y que no se pueden reclamar ante un juez. Pero el artículo 50 sí se puede reclamar ante un juez, porque pertenece al título primero de la Constitución, insisto. Lo que yo quiero saber es si Izquierda Unida va a poner un título o va a declarar la anticonstitucionalidad de ese artículo, el artículo 50, puesto que está claro que la subida que hay programada de las pensiones atenta contra ese artículo, claramente. ¿No? Sí. Pedro. Yo primeramente este sistema de pensiones y me interesa. ¿Por qué? Muy sencillamente, es hambre para los trabajadores
y para los barrigas agradecidas viven de puta madre. Pensiones de 2.300 euros, jubilación a los 50 años, más luego se vuelven a colocar. Esos son los que viven, pero el 48% de los jubilados ganan menos de 600 euros. Este sistema no vale para los productores, porque una sociedad tiene que tener cirujanos, porque si no nos moriríamos de un triste dolor, albañiles para que no viviéramos en barracas, y si no hubiera agricultores, ¿qué comeríamos? ¿La tabla de la mesa? Y donde tiene que salir el dinero para las pensiones no es de una cota, porque con esa cota paga más el que menos gana. Y el señor que gana 1 millón de pesetas, ese paga menos que el que trabaja en el campo. Pero luego a la hora de jubilación, uno no gana nada y el otro sí se hincha. Porque aquí en Totana había unos albañiles y se pagaba de seguro tanto como cobraban. Si el albañil ganaba 3.000 pesetas para su casa, pagaba otras 3.000 para el seguro. Es que la persona que gana 1 millón de pesetas paga 1 millón de pesetas de seguridad social. Con este sistema no irán los pobres a ningún lado más que a pasar hambre nada más. Mientras que no se cobre, no se saque el dinero de la declaración de la renta, aquí esto es una miseria para la mayoría y un bienestar para unos 4. Sí, vale. Alfonso, si hay una palabra más, os pediría que... Si hay una palabra más, os pediría que levantáis la mano. Alfonso, que queda Alfonso solo. Sí. Yo creo que esta es una de tantas pequeñas batallas, grandes batallas, de un conflicto general, que posiblemente no sea un conflicto general a nivel de Estado, sino que es un conflicto general a nivel de Europa y a nivel mundial. Sencillamente el equilibrio social se ha roto. Eso que decían que era la clase media, que suponía, digamos, la catalización del bienestar social, se está decayendo. Y ahora mismo hay un conflicto social declarado o no declarado, porque no ha habido declaración de guerra, pero un conflicto fáctico entre ese 1% que representa las grandes fortunas y el capital financiero a nivel global, y el otro 99%, donde ya no solamente están pensionistas y trabajadores, la clase obrera tradicional, sino que ahí entran autónomos, pequeños empresarios, profesionales, que desde que empezó la crisis están descendiendo en su estándar de vida. Yo estoy convencido que el tema de las pensiones, el tocar las pensiones por parte del anterior gobernante, del señor Zapatero, estoy convencido que le supuso perder el gobierno de esta nación. Y estoy convencido también de que a este gobierno de la derecha, le va a suponer el perder el gobierno de la nación. Y yo digo una cosa, cuando hay un conflicto, o se firma la paz, cosa que es improbable, o hay que poner toda la carne en el asador para que la gente que esté en el otro lado de la trinchera pierda la guerra. Es decir, que el capital financiero, que el poder bancario que le estamos pagando millones y millones para que solventen una crisis, eso tenemos que tener claro que el 99% de la gente de este país estamos en una guerra y tenemos que hacer todo lo posible para ganársela. Y entonces yo pregunto, ¿este otoño qué va a pasar? Porque los sindicatos están, quizás que estemos un poco fuera por los efluvios del calor, que el otoño está llegando muy caliente y aún no nos hemos enterado, quizás que el tema de las pensiones está ahí. Realmente, en la calle, porque esto únicamente se va a poder vencer en la calle. O sea, yo considero que el gobierno tiene las cosas tan sumamente claras que porque se negocie en el Parlamento y tal, no se va a conseguir absolutamente nada. Porque la lógica, ahora mismo, como ha dicho Ricardo, no es ni de este país, sino que posiblemente venga de Europa. Estos dictados vienen de Europa. ¿Qué va a pasar este otoño? ¿Este otoño va a ser caliente? ¿Le vamos a hacer frente a este tema o no le vamos a hacer frente? Bien, pues le doy la palabra a Ricardo. Si hay alguien que quiere... Pues yo voy a decir dos cosas. Creo que la oposición, que este gobierno no escucha nada, debe ya decirle al gobierno que no ayude más a la banca, ya que la banca a lo largo de los años nos ha robado mucho a los ciudadanos. Ahora, usted lo ha dicho, recibe dinero de Europa y sin embargo aquí las cajas
Yo mismo tengo que trabajar para la caja donde tengo el préstamo, tengo que trabajar un día, porque ahora por la libreta te cobran 15 euros todos los meses. Si tienes 2 libretas, te supone casi pagarle 2 días. Respecto a lo de Montoro, yo soy de los trabajadores no fijos discontinuos. Yo soy fijo de aquellos que salían cuando Felipe exigía a las empresas un 20% de fijo, que ahora ni lo exige ningún gobierno ni los sindicatos tampoco. Entonces soy fijo y mi sueldo, aunque haya tenido subidas mínimas, que en 2011 me subió muy poco, lleva 2 años sin subir y cobrando un poco más que cobraba en 2005, mi sueldo neto es por debajo del 2005. Que lo sepa este hombre, y si a esto le agrega el butano, el gasoil y muchas cosas, aún cobro menos que en 2003. Y ya está, nada más. 50 diputados y 50 senadores. Nosotros no tenemos 50 diputados ni 50 senadores. También puede plantear un recurso de constitucionalidad un gobierno autonómico, el defensor del pueblo. Cualquier juez puede elevar una consideración al Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad o no de una ley o de una medida. Es decir, vías hay. Si Izquierda Unida por sí mismos, nuestros diputados, no podemos, siempre podemos sumarnos a otros diputados, ya lo hemos hecho para recurrir otras cuestiones al Tribunal Constitucional y en cualquier caso, pase lo que pase, nosotros estaremos dispuestos a colaborar con quien sea para recurrir la constitucionalidad de esta medida. Haremos lo que sea preciso, nos sumaremos, quiere el PSOE porque tiene los 50 diputados necesarios, el resto de diputados de la oposición, enviaremos cartas al defensor del pueblo, a través de los gobiernos autonómicos en los cuales estamos, instaremos el recurso de inconstitucionalidad de esta medida, como hemos instado el recurso de inconstitucionalidad de otras medidas que ha hecho el gobierno del Partido Popular. Una de las cosas que se ha comentado también es sobre el tema de las prejubilaciones. Es uno de los peores ataques que ha habido a los derechos de los trabajadores en general, y entendiendo como derechos de los trabajadores, primero, el que se ha jubilado con dinero de todos a trabajadores que podían seguir trabajando, no para sustituirlos por otros trabajadores, que bueno, que es lo que nosotros defendemos, es decir, la edad de jubilación se puede rebajar para así hacer que la gente más joven pues empiece a trabajar y proceder a un relevo generacional, la riqueza siga fluyendo y la gente que ya cotiza y ha trabajado pues pueda jubilarse. Pero no se ha hecho por eso. Se ha hecho en empresas que tenían beneficios, no en las que tenían pérdidas, que también alguna, pero en muchas que tenían beneficios, a veces mediante mecanismos fraudulentos, y ha servido sobre todo para que con dinero de todos se acabe favoreciendo el negocio de determinadas grandes empresas. Y ha sido una cuestión muy negativa para el sistema general. Pero y con todo eso, el sistema es lo suficientemente fuerte como para que estas cuestiones no la pongan en peligro. Pero si estas cosas se corrigen, el sistema de pensiones será mucho más fuerte de lo que es ahora mismo. Respecto al tema del pago de las pensiones con los impuestos, yo he dicho que si llega el caso, para eso están impuestos en última instancia, para acabar pagando las pensiones si acaba siendo necesario, y todavía no ha sido necesario recurrir ahí. Es decir, si ha faltado, o el gobierno dice que falta algo este año, lo está sacando de la hucha de las pensiones todavía, y aún queda hucha de las pensiones para rato, y llevamos 6 años de crisis, y tenemos 6 millones de parados. Yo he dicho que sí, que los impuestos, en última instancia, deben servir para acabar de contribuir ahí. Pero el papel fundamental de los impuestos, sobre todo, aparte de para sostener el ejército y la policía, es para repartir la riqueza. Lo que pasa es que ese mecanismo, algunos gobiernos se han olvidado de ello. Yo quiero recordar que el Partido Popular se ha negado sistemáticamente a subir los impuestos a las rentas del capital y, sin embargo, ha subido impuestos y tasas básicos para la mayoría de la población. Ha subido el IRPF para los trabajadores y ha subido el IVA, que es una cuestión que grava a todos los trabajadores en general, después de haber dicho que no lo iba a subir en ningún caso, de ponerse en contra de la subida que ya hizo Zapatero no hace mucho también. Acordaros que el IVA no hace mucho estaba al 16, después al 18 y ahora al 21. Y eso nos grava a todos por igual. Los impuestos deben ser un mecanismo fundamental de justicia, de reparto de la riqueza del país, de hacer pagar a los que más tienen, sobre todo a las rentas del capital,
para acabar dándole salario social, sanidad, educación, apoyo a la gente que menos tiene. Pero quiero recordar que aquí ha habido gobiernos pretendidamente de izquierdas que decían que bajar impuestos es de izquierdas. Y se atrevieron a quitar un impuesto tan emblemático para la riqueza como es el impuesto de patrimonio. Se recaudase más o se recaudase menos. Un impuesto como el del patrimonio, es decir, un impuesto parecido a pagar por la riqueza que se tiene. Y lo eliminó un partido pretendidamente de izquierdas, como el Partido Socialista, cuando en España todo iba bien, la burbuja era creciente y parecía que íbamos a vivir todo el tiempo en cada vez más ricos. Y algunos predicábamos y decíamos, ojo que esto es una burbuja, ojo que esto va a estallar, ojo que esto va a ser muy grave. Y bueno, llevamos 6 años de una crisis terrible, de la cual ni el anterior gobierno ni este son capaces de sacarnos. El conflicto social, ¿qué va a pasar este otoño? Batalla en la calle. Desde Izquierda Unida estamos defendiendo que es vital que nos movilicemos todos, que nos movilicemos la ciudadanía y los trabajadores en particular para defendernos de este enorme ataque al que nos está sometiendo el gobierno, que no es más que el brazo ejecutor del capitalismo internacional, de la Troika y de la gran banca internacional, que quieren cobrar lo que les han prestado a los empresarios que han hecho los pufos que nos han llevado a esta crisis. Nosotros creemos que hay que movilizarse y lo defendemos y nos movemos a ello. Pero hacen falta también los sindicatos. Y ahora mismo yo no quiero acusar a los sindicatos de nada, no lo voy a hacer, pero ahora mismo los sindicatos están viviendo un ataque brutal por parte de medios de comunicación, intereses capitalistas, el gobierno, los gobiernos, es decir, les están acusando de todos los males de este mundo. Y mirad, los sindicatos pues no serán perfectos, como tampoco perfecta la Iglesia Católica, y pretende ser la representación del cielo en la tierra. Pero son el principal instrumento que a la clase trabajadora nos ha permitido organizarnos, defender nuestros derechos y enfrentarnos al capital y conseguir logros importantísimos. Eso no se ha conseguido porque nos lo haya regalado nadie. Se ha conseguido básicamente a través de la lucha sindical. Lo que pasa es que los sindicatos llevan muchos años sufriendo un ataque directísimo del capital para cargárselos, porque saben que son el principal instrumento de defensa de los intereses de clase de los trabajadores y trabajadoras. Y ahora están pues en una posición complicada. Desde Izquierda Unida esperamos que los sindicatos retomen fuerza para movilizarnos todos, para salir a la calle, para enfrentarnos a este ataque brutal que estamos padeciendo todos. Porque el Estado no es de la banca y no debe ser de la banca ni de la gran empresa. No debe ser de quienes hoy están en el gobierno y mañana pasan por la puerta rotatoria y entran en el consejo de administración de Endesa, de Telefónica o de la empresa que sea, empresas que eran públicas hace unos años y que privatizaron unos y otros y en cuyos consejos de administración están unos y otros. Esos son unos intereses y no deben ser los intereses que nosotros apoyemos en ningún momento, sino todo lo contrario, a los que nos enfrentemos decididamente en la calle. Nosotros desde Izquierda Unida esperamos que el otoño sea muy caliente. Vamos a convocar movilizaciones, las estamos convocando ya para los próximos días. Y esperamos que el resto de organizaciones y demás se sumen, no porque se sumen a nuestra convocatoria, sino porque la estamos haciendo con mucha gente que comparte nuestras posiciones. Y respecto a lo del salario, pues sí, los trabajadores fijos y los eventuales, es decir, los salarios están cayendo en España, lo dicen todas las estadísticas, y por mucho que el señor Montoro se empeñe en decir lo contrario, porque se empeñan en llamarle a las cosas por otros nombres, los salarios han caído. Y no solamente es que los salarios hayan caído, es que el resto de cosas se han puesto mucho más caras incluso de lo que nos dicen. Una reflexión, algo que pagamos todos, que es la luz o el agua. Gastos básicos que hace no muchos años pagábamos unas cantidades pues X y ahora estamos pagando 3 veces más. Es que ninguna de las subidas que se ha dicho es real, las subidas se han multiplicado. Aquí hay determinadas empresas y determinados intereses que están sacando unos beneficios a expuertas, pero a expuertas, y están sangrando a las cortísimas rentas de los trabajadores. Pero si hasta cuando se hace la declaración de la renta, la mayoría de los empresarios declaran ser menos de 1000 euristas.
en la renta. Resulta que ganamos más los trabajadores que los empresarios en las rentas salariales, en las rentas. Imaginaros cómo están las cosas en este país. Imaginaros cómo están de mal hechas y de mal trabadas para que al final los que más tienen más se escaqueen y se escapen de pagar impuestos y a los que menos tenemos más nos carguen, con los pagos que no están justificados durante un montón de años. Ahí hay una palabra. ¿Alguien más quiere? Lo digo porque el último turno cerramos porque es mucho mejor así. Porque esto continúa. ¿Alguna palabra más? Bien, sí. ¿Quién es? Yo quisiera preguntarle al diputado, no sé si lo habrán dicho en el Parlamento, pero ¿cuándo se va a exigir a la Iglesia que pague los impuestos que tiene que pagar? Nosotros lo hemos dicho muchas veces en el Parlamento y lo hemos instado. Lo que pasa es que cada vez que lo hemos instado pues ha salido perdiendo la votación porque el Partido Popular no ha querido y el Partido Socialista, cuando ha estado gobernando, no ha querido, cuando ha estado en la oposición lo puede votar, pero luego cuando llega la hora de verdad no lo ejecuta. Yo a este respecto quiero decir una cosa, y es que la Constitución española no dice que España sea un Estado laico, sino que dice que España es un Estado aconfesional. Y eso, después de 35 años de democracia, queda absolutamente claro que es mentira. España no es un Estado aconfesional, porque si España fuese un Estado aconfesional, el Estado no pagaría el sueldo del clero, como lo lleva pagando desde toda la democracia. Si España fuese un Estado aconfesional, cuando toma posesión un ministro, no habría un crucifijo. Si España fuese un Estado aconfesional, en ningún centro público, ayuntamiento y demás, habría ningún símbolo religioso de una religión, o lo habría de todas. Aconfesional significa que no hay una confesión oficial del Estado, pero la Constitución dice que el Estado tendrá en cuenta las tradiciones religiosas de tal y las relaciones con la Iglesia Católica. En esa coletilla que metieron los padres constituyentes, los que hicieron la Constitución, se han amparado los diversos gobiernos de un color y de otro para continuar pagando a la Iglesia Católica, aguantar la simbología religiosa en los espacios públicos, mantener el privilegio de los obispos que tienen los notarios de tener fe pública para ir a un registro de la propiedad e inscribir lo que no está inscrito, es decir, determinadas prebendas que de verdad en un Estado no laico, sino en un Estado, como dice la propia Constitución, aconfesional, un obispo católico no está por encima de cualquier otro ciudadano por el hecho de ser obispo, ni el Estado tiene por qué pagar los salarios del clero. Pero este país y este sistema se asienta sobre determinadas mentiras que después de 35 años de vigencia de la Constitución pues siguen siendo mentiras, pues como la separación de poderes, que no es así, porque no hay separación de poderes real en España entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, o unos cuantos de los derechos que están en la Constitución que a la hora de la verdad pues no son derechos, porque no hay derecho a todo lo que se dice ahí del trabajo, de la vivienda y demás, porque la Constitución obliga a que los poderes públicos hagan una política orientada al pleno empleo y no se hace, porque ahora se hace una política orientada al pago de la deuda. Y antes me he dejado en el tintero una pregunta sobre el artículo 135 y el artículo 50. Efectivamente, el 50 está en un nivel superior de la Constitución y tiene más dificultad para reformarse y demás. Pero el artículo 135 se ha establecido por encima de todo, no por una cuestión legal, sino por la voluntad política asumida y defendida realmente por los dos partidos que han gobernado y que están gobernando. Y han puesto ese artículo por encima del resto. Por eso nosotros, ya de antes, pero sobre todo desde que se produjo esa reforma, hemos defendido que la Constitución del 78 la han matado. Después de eso han matado la Constitución del 78 y es necesario que el pueblo tenga la capacidad de volver a hacer una Constitución para España y una Constitución moderna del siglo XXI con todos los derechos que nos tocan y sobre todo sin los miedos y los terrores que se vivieron durante la transición, pues porque después de 40 años de dictadura, cuando se hizo la Constitución, pues la situación política todavía era muy complicada.
Han pasado casi 40 años, casi 2 generaciones de españolitos han nacido y han crecido, ninguna persona de menos de 57 años, creo que es, ha votado la Constitución ni ha tenido oportunidad de decidir entre monarquía o república o entre ninguna cosa, y por eso nosotros reivindicamos que después de haber modificado ese artículo 135 se nos tiene que dar a los españoles la capacidad otra vez de decidir qué Constitución queremos tener, qué modelo de Estado queremos tener y cómo queremos solucionar nuestra convivencia en común en el Estado español. Pero para llegar ahí, algunos planteamos que es necesario que el pueblo se dote a sí mismo de poder, porque si ahora mismo nos tuviesen que hacer una constitución el Partido Popular y el Partido Socialista, nos lo harían por la vía del 135 y mucho peor de la que nos han hecho. Por eso pedimos que la gente se responsabilice, que la democracia se profundice, que la democracia es lo fundamental y que el pueblo tiene que tomar protagonismo en la política y en el futuro. Bien, pues con estas palabras, que yo creo que son bastante contundentes y muy clarificadoras, damos por terminado el acto. Os agradecemos vuestra asistencia y esto no termina aquí. Esto lo que se inicia es aquí la campaña que hemos organizado para hacer una campaña de información y también de lucha contra el recorte de las pensiones, que va encadenado dentro del recorte brutal de derechos a los trabajadores y a la gente humilde. Muchas gracias por vuestra asistencia.